En lo alto del monte, un hombre levantaba sus manos hacia el cielo, mientras el rugido del trueno y los relámpagos iluminaban su silueta contra el fuego divino. Moisés oraba, intercedía, sostenía al pueblo entero entre sus brazos levantados. Pero abajo, en el valle ennegrecido por el polvo y la impaciencia, Israel danzaba al ritmo del pecado. Entre las sombras del desierto, el oro ardía. Y el corazón de Aarón, el hermano del profeta, comenzaba a quebrarse. El aire del Sinaí se volvió pesado, cargado de una tensión sagrada. Las rocas temblaban, y el eco de la voz de Dios aún retumbaba en los oídos del pueblo. Sin embargo, la ausencia se volvió insoportable. «Haznos un Dios que vaya delante de nosotros», gritaron. Y el sacerdote que había visto los milagros, que había sentido el poder de la vara que se convertía en serpiente, ocurrió. El metal que había servido para adornar el tabernáculo, ahora se fundía para enterrar al error. Así comenzó uno de los momentos más oscuros en la historia sagrada, cuando el siervo elegido falló mientras el profeta oraba. Una lección de fuego, de caída y de misericordia. Porque en el silencio entre el trueno y la tierra, el cielo no solo vio la traición del hombre, sino la esperanza de su redención. El sol ardía sobre el desierto de Egipto como una espada de fuego suspendida en el aire. Las dunas parecían infinitas, y el viento arrastraba el polvo de los siglos, testigo mudo de los clamores de un pueblo esclavizado. En medio de aquel sufrimiento, entre las sombras de los látigos y el sonido de las cadenas, dos nombres estaban a punto de unirse para cambiar la historia, Moisés y Aarón. Uno fue llamado desde el fuego de una zarza que no se consumía, el otro desde la multitud de su propio pueblo, y ambos se encontrarían en una misión que estremecería al imperio más poderoso de la tierra. Aarón era hijo de Amram y Jocabed, de la tribu de Leví, el mismo linaje escogido por Dios para el sacerdocio. Creció en los campos de esclavos, viendo cómo los capataces egipcios azotaban sin piedad a su gente. Su corazón ardía de indignación, pero también de esperanza. Había oído los relatos de José, el hebreo que una vez había gobernado Egipto, y en esos ecos antiguos veía el rastro de una promesa aún viva. Aunque no tenía visiones ni fuego sagrado a su alrededor, Aarón sentía dentro de sí una inquietud santa, algo iba a ocurrir, y él sería parte de ello. Por esos días, el rumor se extendía entre los hebreos como un viento de misterio. Decían que un hombre había regresado del desierto, un pastor de ovejas con rostro endurecido por el sol y palabras cargadas de poder. Moisés. El hermano perdido. El que había sobrevivido milagrosamente siendo un niño en las aguas del Nilo. El que había sido educado en los palacios de los faraones. Aarón escuchó su nombre con un temblor en el alma. Y entonces, una voz interior lo impulsó a salir a su encuentro, sin saber que marchaba hacia el cumplimiento de un plan eterno. Cuando sus caminos se cruzaron, el desierto se volvió escenario de una reunión divina. Ambos hermanos se miraron, y el silencio de los años se rompió con la certeza de un propósito que los trascendía. Moisés habló de lo que había visto, un fuego que no se apagaba, una voz que decía ve a Egipto y una promesa de liberación. Aarón lo escuchó sin pestañear, sus ojos brillando con una mezcla de asombro y reverencia. No cuestionó. No temió. Porque en lo profundo de su espíritu sabía que era verdad. Había llegado la hora de actuar, y la fe reemplazó toda duda. Esa misma noche, los dos se arrodillaron frente al cielo estrellado. Era una oración distinta, no pedían fuerza para resistir, sino poder para confrontar. Sabían que su enemigo no era un hombre, sino un sistema de opresión que había sujetado al pueblo durante más de siglos. Cuando Aarón levantó su rostro al cielo, sintió que ya no era el mismo. Su carne temblaba, pero su alma ardía como las brasas del altar que aún no existía. Había sido llamado no como guerrero, sino como portavoz, como voz entre el profeta y el pueblo. Al amanecer, el Nilo resplandecía bajo la luz dorada, mientras Egipto despertaba en su gloria acostumbrada. Los templos alzaban sus columnas hacia el cielo,
y la figura del faraón era enaltecida como la de un dios entre los hombres. Pero esta vez, un mensaje distinto estaba por llegar a sus puertas. Los pasos de Aarón y Moisés resonaban en las calles del imperio, guiados no por la arrogancia, sino por una autoridad invisible. Entrarían al palacio no como súbditos, sino como mensajeros del Altísimo. El primer encuentro con el faraón fue un choque de mundos. Aarón habló con firmeza: Jehová, el Dios de Israel, dice, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. El eco de esas palabras llenó la sala del trono como un trueno. Los sacerdotes egipcios se miraron perplejos, y el faraón, sentado en su grandeza, sonrió con desprecio. ¿Quién es Jehová?, preguntó. Pero su burla no detuvo al mensajero. En aquel instante, Aarón sintió como un poder distinto recorría su lengua, y supo que ya no hablaba por sí mismo. Entonces vino la señal. Moisés levantó su vara, y Aarón la arrojó ante el faraón. El bastón se retorció, se transformó, y en un instante, una serpiente viva se deslizó sobre el mármol del trono. Los gritos llenaron el salón, y los sabios egipcios corrieron a imitar el prodigio. Pero la serpiente de Aarón devoró a las demás. El poder humano fue consumido por el poder divino. En ese acto, Aarón comprendió que no era un mero ayudante de su hermano, sino parte de una sinfonía celestial orquestada por Dios mismo. Las plagas que siguieron serían una guerra espiritual visible en los cielos. Aarón estuvo presente cuando el Nilo se tiñó de sangre, cuando las ranas cubrieron la tierra y cuando los cielos liberaron nubes de langostas y tinieblas. Cada palabra que salía de su boca era como una espada. El faraón dudaba, el pueblo observaba, y Aarón veía con sus propios ojos el juicio de Dios desatarse sobre una nación soberbia. Cada plaga no era solo castigo, sino también declaración: no hay otro Dios fuera de Jehová. A pesar de los milagros, Aarón conoció el peso de la resistencia humana. Vio el corazón del faraón endurecerse una y otra vez, y comprendió que la fe no era un espectáculo, sino una batalla interior. Mientras los egipcios clamaban por alivio, Aarón veía a su propio pueblo atrapado entre el miedo y la esperanza. Hubo noches en que no dormía, preguntándose si el fin llegaría realmente, si la promesa de libertad era más que un sueño. Pero en cada amanecer, la presencia de Dios se manifestaba una vez más, reafirmando el propósito. Hasta que llegó aquella noche decisiva. El aire olía a silencio antes de la tragedia. Aarón sostuvo la vasija con la sangre del cordero, sabiendo que ese acto sellaba el pacto entre el cielo y los hombres. La Pascua nació no como rito, sino como rescate. Cuando las puertas fueron marcadas y el destructor pasó, el llanto de Egipto llenó el valle. Pero en las casas de los hebreos se oyó un susurro de esperanza: Dios había cumplido su palabra. Aarón cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. Era testigo de lo imposible. Al romper el alba, los gritos de libertad llenaron los campos. Millones de pies hebreos marchaban fuera de Egipto. Aarón caminaba junto a Moisés, viendo cómo el pueblo que había sido esclavo por generaciones salía al encuentro del desierto. No era la tierra prometida, pero era el principio del cumplimiento. Y aunque la arena ardía bajo sus pies, dentro de Aarón había un fuego más fuerte, el fuego de la fe. En medio del éxodo, Aarón se convirtió en símbolo de orden y de guía. Su voz orientaba al pueblo, sus palabras traían dirección. Moisés hablaba con Dios en la cima del monte, pero Aarón mantenía viva la obediencia abajo, recordando al pueblo las maravillas que habían visto. Y aunque aún no lo sabía, el destino lo preparaba para un papel mucho mayor, el del primer sumo sacerdote, el mediador entre Dios y las tribus de Israel. Sin embargo, el llamado no venía sin prueba. La grandeza de su puesto traería también la fragilidad de su humanidad. Mientras Moisés subía en soledad al monte del encuentro, Aarón debía sostener el corazón inquieto de un pueblo aún sin raíz en la fe. Sería el puente entre la paciencia de Dios y la impaciencia del hombre. Ese peso no era ligero, y el desierto pronto revelaría cuán fácil es que el oro recubierto de fe se derrita ante el fuego de la duda. El viento soplaba sobre las dunas, llevando consigo la promesa de lo eterno. Aarón miró al horizonte, donde la columna de fuego guiaba al pueblo cada noche. En su interior sentía la mezcla de temor y propósito. Sabía que el Dios que había liberado a su nación no los abandonaría. Pero no imaginaba que el mismo fuego que ahora los guiaba, más adelante sería testigo del momento más amargo de su propia alma.
Porque entre el llamado y la caída, entre el deber y la gloria, se forjan los hombres que Dios elige para demostrar su misericordia. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El viento del desierto aún cantaba entre las piedras cuando Aarón comenzó a entender el peso del llamado divino. Ya no era solo un hermano acompañando a Moisés, sino la voz misma que traducía los decretos de Dios ante el trono del hombre más poderoso de la tierra. Egipto, con toda su gloria y arrogancia, se mantenía erguido como un gigante imposible de mover. Pero Aarón había aprendido que cuando el Altísimo decide hablar, incluso los imperios tiemblan. Moisés hablaba con Dios cara a cara, y Aarón hablaba con el mundo. Era un puente entre el cielo y los oídos del faraón, un rol que exigía humildad y poder al mismo tiempo. Sus palabras no nacían de su intelecto, sino del edicto celestial que ardía en su espíritu. Cada vez que pronunciaba así dice Jehová, su voz parecía romper el aire y clavar la verdad en los corazones endurecidos de los egipcios. Las mañanas en el palacio del faraón eran un espectáculo de luz y esplendor. Columnas talladas con historias de victorias, incensarios ardiendo con perfumes costosos y figuras doradas custodiando la soberbia del trono. En medio de aquella magnificencia, Aarón se mantenía firme, un hombre sencillo vestido con humildad, pero impregnado de una autoridad que no se podía negar. Mientras Moisés sostenía la vara, Aarón sostenía la palabra. Ambos, en sincronía perfecta, eran la manifestación de la voluntad divina contra la opresión humana. Día tras día, Aarón fue testigo del enfrentamiento entre lo celestial y lo terrenal. La sequía espiritual de Egipto se enfrentaba al río vivo del poder de Dios. Cuando el Nilo se tornó en sangre, Aarón fue quien extendió la mano obedeciendo la orden divina. Vio el agua, símbolo de vida, transformarse en un torrente de muerte. Los peces flotaban inertes y el hedor cubría la tierra. El pueblo tembló, los sabios intentaron imitar el prodigio, pero no pudieron revertirlo. Aarón comprendió entonces que la palabra de Jehová no era magia, era justicia pura en acción. La segunda plaga cayó con una ironía perfecta. Ranas salieron del Nilo en cantidades innumerables, saltando por los templos, los hogares y hasta la cama del faraón. Aarón, obedeciendo una vez más, extendió su vara, y el suelo se cubrió de vida fuera de control. Egipto, el país que adoraba a la fertilidad y a los dioses del río, ahora se ahogaba en las mismas criaturas que antes veneraba. Aquella noche, Aarón observó el caos desde lejos, sabiendo que el poder de Dios no solo castigaba, también revelaba. Cada plaga era una lección, la vanidad humana nada puede ante la verdad del Eterno. El faraón prometía liberar al pueblo y luego mentía. Su corazón se endurecía como piedra tras cada demostración divina. Y Aarón era testigo del agotamiento de Moisés, del dolor de ver la esperanza arder y apagarse una y otra vez. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las pirámides, Moisés cayó de rodillas y Aarón se unió a él. Oraron juntos, pidiendo fortaleza para soportar la obstinación del faraón. La fe de ambos era el único refugio en medio de aquel círculo de dolor y promesa incumplida. Y llegó la oscuridad. 3 días enteros sin luz, una noche espesa que cubrió por completo a Egipto. Aarón no podía ver su propia mano, pero sentía la presencia de Dios envolviendo el silencio. Las lámparas de los hebreos seguían encendidas, y eso bastaba. En ese momento, entendió el simbolismo perfecto, mientras el pecado reina, la luz divina permanece inextinguible. Cuando los gritos de los egipcios llenaron la ciudad, Aarón supo que el final estaba cerca y que su voz pronto pronunciaría la última advertencia. La Pascua fue el clímax de su servicio como portavoz. Aarón recorrió las calles junto a su hermano anunciando las instrucciones del Señor. Cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto y marcar con su sangre los dinteles de sus puertas. Sus palabras eran urgentes, como si el aire mismo se enfriara ante la cercanía del ángel destructor. Aarón levantaba la voz, enseñando a cada padre cómo cubrir su casa bajo la protección divina. Esa noche, el cielo ardió en silencio y el juicio descendió como sombra. El primogénito de Egipto cayó, y el clamor rompió la madrugada. Cuando el faraón finalmente cedió, Aarón sintió una mezcla de alivio y temor. Era testigo de la justicia divina, pero también de su peso devastador.
El orgullo del faraón estaba quebrado, y la esclavitud de siglos había terminado. En ese instante, el portavoz aprendió algo profundo: la obediencia no siempre es gloriosa, pero siempre es victoriosa. Aarón caminó entre los hebreos, viendo sus rostros iluminados por la primera libertad que habían sentido en generaciones. Durante la travesía hacia el desierto, Aarón siguió ejerciendo su papel de voz. El pueblo murmuraba, cuestionaba y dudaba del camino. Moisés se elevaba como líder espiritual, pero Aarón quedaba en medio de las quejas, enfrentando los reclamos de miles de personas confundidas. Aprendió que ser portavoz no era solo hablar lo que Dios decía, sino también escuchar lo que los hombres expresaban con el alma desgarrada. Entre plegarias y polvo, su voz debía mantenerse firme y compasiva. Las jornadas en el desierto se alargaban y el cansancio se mezclaba con la gloria. Aarón a veces recordaba el río, las plagas, la noche de la liberación, y se preguntaba cómo algo tan poderoso podía ser seguido por tanta incertidumbre. Pero cada vez que levantaba los ojos y veía la columna de fuego que guiaba a Israel, la duda desaparecía. Porque no había sido su voz la que había liberado al pueblo, sino la voz de aquel que habla desde el fuego. Y esa certeza era suficiente para avanzar. En una ocasión, cuando el pueblo tuvo sed y la desesperación creció, Aarón vio cómo Dios una vez más probaba su fe. Moisés, con la vara en alto, golpeó la roca, y del corazón de la piedra brotó agua abundante. Aarón se quedó inmóvil, temblando al ver el suelo abrirse ante la orden divina. Comprendió que la voz humana, cuando obedece al cielo, puede hacer hablar incluso a las montañas. Aquella agua no era solo alivio físico, era señal de que el Dios que lo sacó del cautiverio no abandonaría a su pueblo en la sequedad del camino. En medio de los desafíos, la relación entre los hermanos se fortaleció y también fue puesta a prueba. Moisés era el profeta de las alturas, el que subía al monte y veía la gloria. Aarón era el sacerdote natural, el que se quedaba entre las multitudes llevando esperanza y dirección. Dos ministerios distintos, dos corazones unidos por el mismo espíritu. Hubo momentos de silencio entre ellos, no de enojo, sino de reverencia. Sabían que su llamado era santo y que su unión mantenía viva la autoridad de Dios ante los hombres. Con el paso del tiempo, Aarón comenzó a ser visto no solo como hermano del líder, sino como figura espiritual ante el pueblo. Su voz tenía peso, su presencia inspiraba respeto. Sin embargo, en lo profundo de su alma, percibía el peligro de la complacencia, el filo del orgullo que amenaza a quienes son escuchados. La misión divina exigía no solo hablar con poder, sino permanecer humilde ante cada palabra pronunciada. El verdadero portavoz no se apropia del mensaje, solo lo transmite a través del fuego que purifica. Cuando llegaron al monte Sinaí y la gloria del Señor descendió como humo espeso sobre la cumbre, Aarón fue uno de los pocos llamados a acercarse. Sus ojos contemplaron lo inefable, el rugido de la montaña, los relámpagos cortando el cielo, el sonido de trompetas que no venían de la tierra. Sintió sus rodillas doblarse, su espíritu estremecerse ante la santidad desbordante. Era el mismo Dios que había hablado a través de él, ahora se manifestaba ante sus ojos con majestad implacable. Aarón lloró, y sus lágrimas se mezclaron con el polvo sagrado del monte. Esa experiencia lo marcó para siempre. Comprendió que ser portavoz de Dios no era un título, sino un peso que podía quebrar al más fuerte si no se sostenía en la fe. Desde ese día, cada palabra que salía de sus labios llevaba el eco de lo divino y el temor de no ser digno de tal encargo. Su historia aún no había alcanzado su punto más oscuro, pero ya el fuego purificador ardía en su interior. Mientras Moisés ascendía nuevamente a la cima del monte, Aarón se quedó abajo, con el eco de la voz del cielo aún resonando en su corazón. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El viento del desierto rugía con fuerza, levantando una danza de polvo y arena. A lo lejos, el monte Sinaí se alzaba como un coloso cubierto de misterio, su cima envuelta en una bruma dorada que parecía latir con vida propia. Allí, en aquel corazón de fuego, la presencia de Dios se preparaba para descender. Aarón, al pie de aquella montaña, sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre la historia de los hombres. El campamento de Israel se extendía como un océano de tiendas al pie del monte.
Hombres, mujeres y niños miraban hacia la cima con una mezcla de temor y fascinación. Durante semanas habían caminado bajo la dirección de una nube que los guiaba de día y una columna de fuego que los alumbraba de noche. Ahora, ese fuego celestial parecía concentrarse sobre un solo punto, anunciando que el Altísimo mismo iba a hablar. Aarón observaba, absorto, mientras la luz divina devoraba el horizonte. Cuando Moisés ascendió por primera vez, el silencio cayó sobre todo el pueblo. Nadie se atrevía a moverse. Aarón contuvo la respiración y vio cómo su hermano desaparecía entre el humo y la neblina del monte. Dicen que la montaña gemía, que sus piedras temblaban como un animal vivo, que el cielo se oscureció con truenos que hacían vibrar los huesos. Era más que un fenómeno natural, era el encuentro entre la eternidad y el polvo. Israel entero fue testigo de la cercanía de Dios, y ese día el temor del Señor se grabó a fuego en sus corazones. Durante esas horas solemnes, Aarón comprendió que todo su entrenamiento espiritual lo había preparado para este momento. Su mente recordaba las plagas, los milagros, las señales, pero todo eso parecía pequeño en comparación con la gloria que presenciaba ahora. Moisés no solo era un líder, era un mediador elegido para oír la voz de aquel que habita en la luz inaccesible. Aarón, aunque no podía subir aún, sentía el mismo llamado ardiendo en su pecho. No era solo hermano del profeta, era testigo de lo divino. El monte tronó con estruendo cuando Dios habló. El eco de su voz recorría las llanuras, y las palabras del pacto eterno fueron pronunciadas ante el pueblo. Los mandamientos sagrados descendieron no solo como leyes, sino como promesas vivas. No tendrían otros dioses, no se inclinarían ante ídolos, guardarían su nombre en pureza, recordarían el día de reposo y honrarían la santidad de la vida humana. Cada mandamiento era como un relámpago que rasgaba la oscuridad del pasado de esclavitud. Aarón escuchaba con reverencia, sabiendo que aquel código divino era el nuevo vínculo entre Dios y su pueblo. Cuando Moisés descendió del monte con el rostro iluminado, la multitud retrocedió, incapaz de soportar el resplandor que emanaba de él. Aarón fue el primero en acercarse. Los ojos de su hermano brillaban con una luz que no era de este mundo. En sus manos portaba las tablas de piedra, testimonio del pacto, pero lo que realmente impactaba era su semblante, una mezcla de fuego y mansedumbre. Ningún rey ni sacerdote en la tierra había estado tan cerca del trono celestial. Aarón sintió un estremecimiento en el alma al comprender cuán cerca estaba lo sagrado, y cuán grande era su responsabilidad de custodiarlo. Las semanas siguientes transformaron el campamento en un santuario improvisado. Dios instruyó a Moisés sobre la construcción de un tabernáculo, un espacio donde su presencia habitaría entre los hombres. Aarón escuchaba atentamente cada detalle, las medidas, los materiales, las vestiduras, los utensilios consagrados. Cada palabra era una orden directa, una guía para la santificación. En esas instrucciones comenzó a vislumbrar su propio futuro, porque Dios había escogido su linaje para el sacerdocio. El fuego que ahora descendía sobre el monte, un día ardería en el altar bajo su cuidado. Durante las noches, el Sinaí no dormía. Relámpagos y columnas de nube cubrían su cumbre, mientras las estrellas vigilaban en silencio. Aarón se recostaba en su tienda, pero el sueño no llegaba. Escuchaba los murmullos de la gente, los suspiros de las madres, el llanto de los niños, el crujir de las brasas extinguiéndose. Y en medio de todo ello, un pensamiento firme lo mantenía despierto: Dios estaba entre ellos. Era un fuego santo, pero también peligroso. Un mal paso, una palabra fuera de lugar, podía significar la muerte ante tanta santidad. Un día, Moisés llamó a Aarón, Nadab y Abiú, junto con 70 ancianos de Israel, a subir parcialmente en la montaña. Aarón tembló, pero obedeció. La subida fue lenta, el aire cada vez más denso, el silencio abrumador. Cuando alcanzaron la altura designada, vieron lo que ningún ojo mortal había contemplado sin morir. Bajo los pies de Dios había como un pavimento de zafiro, transparente como el cielo mismo. Aquella visión hizo que Aarón cayera rostro en tierra, temblando. No había palabras, solo adoración pura. En ese instante comprendió que no había nada en la creación más glorioso que la presencia de su Creador. Dios permitió que ellos comieran y bebieran en su presencia. Fue un banquete santo, un acto imposible de imaginar, una mesa entre lo divino y lo humano. Aarón probó el pan y el vino, y cada sabor se le grabó en el alma como símbolo de comunión eterna. En esa experiencia, el fuego espiritual lo consumió por dentro, pero no para destruirlo, sino para prepararlo.
Era un anticipo del ministerio sacerdotal, acercarse a lo inalcanzable sin ser destruido, ser puente entre los abismos del hombre y la gloria del cielo. Sin embargo, la gloria que se revela también pone a prueba los corazones. Cuando Moisés volvió a ascender, llevándose las tablas del pacto y quedando 40 días con Dios, el pueblo comenzó a impacientarse. Aarón, ahora el segundo en autoridad, debía mantener el orden del campamento. Era una prueba silenciosa, quizá más dura que cualquier milagro. Sostener la fe de miles cuando los milagros se enfriaban requería más que poder, exigía carácter. Aarón lo sabía, y cada día que pasaba sentía el peso de esa responsabilidad sobre sus hombros. El fuego del Sinaí seguía ardiendo como faro a la distancia. A veces, en las noches, Aarón miraba hacia la cima y veía los relámpagos destellar sobre el humo. En su interior crecía la esperanza y también el temor. Temor de fallar, temor de no estar a la altura del llamado. Se preguntaba cómo un hombre podía ser digno de representar al pueblo ante un Dios tan grande. Pero entonces recordaba las palabras que había escuchado: Dios no necesita dignos, sino dispuestos. Esa verdad lo sostenía. El tiempo transcurría lento, y los días se volvían pesados. Los cánticos de adoración comenzaban a extinguirse, y los murmullos del pueblo empezaron a llenarse de quejas. ¿Dónde está Moisés? ¿Por qué tarda tanto?, se escuchaba una y otra vez. Aarón intentaba calmar la ansiedad de la gente, hablándoles del pacto, recordándoles la fidelidad de Dios. Pero en sus ojos veía miedo, impaciencia, rebeldía. No sabía entonces que esa tensión se estaba gestando como una tormenta y que muy pronto se desataría sobre él con fuerza devastadora. Esa etapa en el Sinaí fue una bendición y una advertencia a la vez. Aarón había probado la gloria divina, había visto el fuego celestial y había oído la voz del Eterno resonando en la montaña. Pero cada revelación trae consigo una sombra, una prueba, una exposición del alma. Aquellos 40 días serían el preludio del error más recordado de su vida. Todavía no lo sabía, pero el monte que resplandecía con la presencia de Dios pronto sería escenario de su caída. Y en esa paradoja de fuego y polvo, Aarón seguiría aprendiendo que solo la gracia es capaz de sostener al hombre ante lo sagrado. En lo alto, el trono de Dios permanecía firme, envuelto en humo y luz, mientras abajo el corazón humano comenzaba a vacilar. Aarón, el hombre que había sido testigo de la gloria, pronto sería probado en la fragua de la duda. Entre la grandeza divina y la fragilidad humana, su historia seguía creciendo, una historia donde la fe y el fracaso se entrelazarían bajo el fuego del Sinaí. El Dios que lo había llamado no lo abandonaría, aunque la oscuridad del desierto todavía estaba por desplegar su rostro. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El sol se había alzado implacable sobre el campamento del Sinaí, pero algo diferente pesaba en el aire aquel día. Era la ausencia. Moisés llevaba muchas jornadas en la cumbre del monte, envuelto en la gloria de Dios, y abajo el pueblo comenzaba a inquietarse. La espera se volvió insoportable, y la fe, que alguna vez había brillado como fuego nuevo, empezó a transformarse en humo y cenizas. Aarón, el hermano del profeta, se encontraba ahora frente a un pueblo ansioso, un pueblo que ya olvidaba las maravillas del Éxodo. Las voces comenzaron como murmullos, pequeños y dispersos. ¿Dónde está Moisés? Quizá murió en el monte, ya no tenemos guía, ni Dios que marche delante de nosotros. Esas frases eran como flechas que perforaban el corazón del sacerdote. Aarón intentaba mantener la calma, intentando recordar las órdenes divinas, pero los gritos crecían. Miles de hombres y mujeres lo rodeaban, clamando desesperados por una figura tangible, por algo que pudieran ver y tocar. En ese instante, el líder se vio acorralado entre la obediencia a Dios y el miedo a la multitud. El sol ardía y las miradas del pueblo eran cuchillos de fuego. Aarón sintió el peso insufrible del silencio de Dios y la presión de una multitud sin dirección. Entonces, pronunció las palabras que marcarían su caída: traed los arcillos de oro de vuestras esposas, de vuestros hijos e hijas. El pueblo respondió con entusiasmo, sin sospechar que se estaban precipitando hacia el abismo. Los anillos, collares y brazaletes caían al fuego uno tras otro, un tesoro derretido convertido en rebelión. Aarón los observaba con el corazón encogido,
mientras el metal rojo vivo burbujeaba y tomaba forma bajo sus manos. En un instante, el becerro de oro surgió del fuego como un símbolo de locura. El reflejo del sol se mezclaba con las llamas, y la figura comenzó a brillar con un aura casi divina. La multitud estalló en gritos de júbilo. «Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto», clamaron. Aarón los vio caer de rodillas ante la imagen que él había moldeado, y su alma se quebró. En lugar de detenerlos, construyó un altar frente al ídolo y proclamó una fiesta. Lo que había empezado como una concesión terminó en traición. Esa noche, la algarabía llenó el campamento. Se encendieron hogueras, los tambores resonaron, los cuerpos danzaban y el vino corría por pieles y labios. El desierto, que había sido testigo del pacto sagrado, se convirtió en escenario de idolatría. Aarón se apartó un momento, buscando refugio en la oscuridad. El eco de los cantos le dolía más que los golpes. Miraba el becerro reluciendo bajo la luz del fuego y sentía que el brillo se clavaba en su pecho como una espada. No era solo oro, era el peso del pecado. Mientras tanto, en la cumbre del monte, Moisés recibía las tablas de la ley grabadas con el mismo dedo de Dios. El cielo vibraba de gloria, pero el sonido de los festejos comenzaba a subir desde el valle. Dios, que todo lo ve, habló con ira, el pueblo se ha corrompido. Moisés descendió con el corazón ardiendo y las tablas en sus manos. Aarón, abajo, aún trataba de mantener orden en medio del caos, cuando un rugido atronador partió el aire. El profeta había bajado. Sus ojos, encendidos como fuego, vieron el ídolo y la danza impura, y su rostro se transformó en tormenta. Lo que siguió fue un momento que marcó la historia de Israel. Moisés, con un grito de indignación divina, arrojó las tablas al suelo, rompiéndolas en 1000 pedazos. El estruendo resonó por todo el valle. Las placas sagradas, símbolo del pacto entre Dios y su pueblo, se hicieron polvo ante el pecado. Aarón, temblando, se acercó, intentando explicarse, pero las palabras no bastaban. No había justificación posible. Había traicionado su rol, había cedido al miedo, había permitido que el pueblo se convirtiera en esclavo de su propio deseo. Moisés tomó el becerro, lo quemó con fuego y lo desmenuzó hasta convertirlo en polvo. Luego mezcló las cenizas con agua y obligó a los israelitas a beberla. Cada sorbo era un recordatorio amargo del precio de su idolatría. Aarón agachó la cabeza, sintiendo que su alma se deshacía junto con el ídolo. Intentó justificarse, habló del miedo al pueblo, de la presión, de la desesperación. Pero Moisés, con voz quebrada y mirada ardiente, solo respondió con silencio. En ese silencio, Aarón entendió que no se trataba solo de una falta, era una herida abierta entre el cielo y la tierra. Esa noche, el campamento quedó inmerso en un silencio fúnebre. Las risas se apagaron, los cantos se convirtieron en sollozos. Las cenizas del becerro aún humeaban y el olor del oro fundido se mezclaba con el polvo del desierto. Aarón se acercó a su tienda y cayó de rodillas. Las lágrimas corrían sin contención, su cuerpo temblaba. El sacerdote del Altísimo estaba postrado, sin altar, sin sacrificio, sin voz. Sentía que la gloria que había visto en el monte se había retirado de él. Había fallado. El fuego del Sinaí ardía todavía en lo alto, pero para Aarón, ese fuego era ahora un espejo de juicio. Los días siguientes fueron de disciplina y de dolor. Moisés intercedió por el pueblo, implorando misericordia, mientras Aarón guardaba silencio. El rostro del profeta se endureció por la carga de su oración, y Aarón lo observaba con humildad desgarradora. Cada palabra de intercesión era una estocada de amor y reproche a la vez. En medio de todo, Moisés no mencionó el nombre de su hermano ante Dios hasta que el perdón comenzó a vislumbrarse. Aarón, mientras tanto, se mantenía entre la culpa y la esperanza, sin atreverse a levantar el rostro al cielo. Pasaron los días y el castigo cayó sobre los que no se arrepintieron. Fue una jornada terrible, en la que muchos murieron por su rebeldía. Aarón, testigo de esa purificación sangrienta, comprendió el costo de sus decisiones. El becerro de oro no era solo un ídolo de metal, era el reflejo del propio corazón humano, que tiende a moldear dioses a su imagen y conveniencia. Esa revelación lo quebró aún más. Su caída había sido pública, pero su arrepentimiento debía ser aún más profundo. En el horror del juicio, encontró la chispa del aprendizaje. Una tarde, Moisés volvió a buscar a Aarón. Lo miró con compasión,
no como un juez, sino como un hermano. No lo apartó, no lo destituyó. Solo dijo, el Señor aún tiene propósito contigo. Esas palabras fueron un bálsamo en medio del desierto de su alma. Aarón cerró los ojos, dejando que el eco de esa frase lo restaurara. No podía borrar lo cometido, pero podía caminar en obediencia desde las cenizas. Dios no lo había desechado, solo lo estaba moldeando en el fuego del arrepentimiento. A partir de entonces, la vida de Aarón cambió. Su voz, antes firme y retumbante, ahora hablaba con un tono más suave, más consciente, más humano. Cada palabra estaba impregnada de la memoria del error. En su mirada había un destello permanente de humildad. Había probado la gloria y el juicio, el honor y la vergüenza. Pero en ese contraste, había hallado la verdadera esencia del sacerdocio, servir no desde la perfección, sino desde la gracia. El campamento volvió a moverse, la nube avanzó, y Aarón marchó junto a su pueblo con un corazón quebrantado. Atrás quedaban las ruinas del pecado, el altar profano, las cenizas de un ídolo que jamás volvería a levantarse. El desierto volvía a ser camino, y en el horizonte el fuego de Dios seguía guiando. Aarón sabía que el perdón aún tardaría en llegar completamente, pero también comprendía algo más grande, la misericordia de Dios es más fuerte que la culpa del hombre. Su caída no era el final, sino el inicio de un proceso de redención. Esa noche, bajo el cielo estrellado del desierto, Aarón volvió a orar. Sus manos temblaban, su voz era un susurro entre las sombras, pero sus palabras nacían de una sinceridad renovada. Ya no pedía gloria ni reconocimiento, solo perdón. En silencio, levantó los ojos al cielo y dejó que el viento del Sinaí le golpeara el rostro. Supo que alguna vez volvería a ponerse las vestiduras sagradas, no como quien reclama un título, sino como quien lleva una herida que se ha convertido en testimonio. El sacerdote caído comenzaba a resurgir. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El amanecer tras la caída del becerro de oro no trajo paz, sino un silencio pesado como ceniza. El campamento estaba cubierto de incertidumbre y cada mirada evitaba a las demás con vergüenza y miedo. Aarón caminaba entre las tiendas como una sombra del hombre que había sido. Su rostro, aquel que una vez había transmitido la autoridad de Dios al faraón, ahora reflejaba dolor, arrepentimiento y una profunda sensación de pérdida espiritual. Los ecos del juicio aún se oían en la distancia. Moisés, el intercesor, había caído postrado delante del Señor, implorando misericordia no solo por el pueblo, sino por su propio hermano. Aarón lo observaba desde lejos, temeroso de acercarse. Había comprendido que su pecado no era solo debilidad humana, sino un error que había herido directamente el corazón del pacto. Su mente revivía cada decisión, cada palabra, cada instante en que había permitido que el miedo lo dominara. Y en su pecho, un fuego de remordimiento comenzó a encenderse. Mientras el pueblo guardaba silencio, Moisés subió nuevamente al monte para enfrentar la ira divina. Aarón lo vio partir y su alma se hundió. Esperó días enteros con el corazón oprimido, sabiendo que la vida del pueblo dependía de la oración de su hermano. El viento soplaba sobre las tiendas y levantaba el polvo como si quisiera borrar las huellas del pecado. En esos días de espera, Aarón comprendió que la intercesión era el acto más grande de amor, ponerse entre el fuego del juicio y un pueblo culpable, ofreciendo la propia vida como escudo. Moisés volvió, exhausto y envejecido, pero con un destello en su mirada. Jehová había escuchado. El pacto no se rompería, aunque las cicatrices quedarían grabadas en la historia de Israel. Aarón se postró ante Moisés con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero su hermano lo detuvo con un gesto de compasión. No moriste porque el Señor aún tiene propósito contigo, le dijo con voz temblorosa. Aquellas palabras, tan simples y tan poderosas, se alojaron en su alma como una promesa. La misericordia no había pasado de largo. Los días siguientes fueron consagrados al arrepentimiento. Aarón se apartó del pueblo por un tiempo, orando entre las rocas y el polvo del desierto. Cada oración era una confesión, cada lágrima, una ofrenda de humildad. Sentía cómo su interior se purificaba lentamente, como el oro que pasa por el fuego y pierde sus impurezas. Allí,
lejos del bullicio, comenzó a entender que el perdón no es solo alivio, sino transformación. No se trataba de borrar su culpa, sino de permitir que Dios hiciera de su caída una nueva enseñanza para ministrar a otros. Una noche, mientras el desierto dormía bajo el manto de estrellas, Aarón sintió el viento cambiar. Una voz interior le habló con ternura, recordándole la alianza que aún seguía viva. No lo había llamado para ser perfecto, sino para ser instrumento de reconciliación. Las lágrimas fluyeron sin control, y su oración se convirtió en un clamor de entrega. El sacerdote roto fue tocado por el Dios que restaura. Allí, en la soledad del desierto, Aarón fue purificado. No por sacrificios, sino por la llama invisible del arrepentimiento genuino. Pasaron semanas, y Moisés reunió al pueblo ante la montaña. La gloria de Dios volvió a descender, no para castigar, sino para enseñar. Aarón estaba allí, de pie, rodeado por miles que lo miraban con una mezcla de respeto y desconfianza. Pero cuando el Señor habló nuevamente desde la nube, mencionó su nombre junto al de su hermano. Aarón, mi siervo. Aquellas 3 palabras lo hicieron caer de rodillas. No era la voz de la condena, sino la del perdón. El Dios del Sinaí, cuyo fuego había consumido la idolatría, ahora encendía en él una llama nueva, la del servicio redimido. Esa misma tarde, Moisés le comunicó la instrucción divina: Aarón sería el primer sumo sacerdote de Israel. El hombre que había fallado sería ahora el mediador entre el pueblo y el Creador. Era un designio que desafiaba toda lógica humana. Pero esa es la esencia de la gracia divina, tomar lo quebrantado y convertirlo en altar de gloria. Aarón lloró, no de tristeza, sino de asombro. En su mente revivía las noches de culpa, los ecos del becerro, y ahora esa historia se transformaba en el cimiento de su llamado. La preparación para su nuevo rol fue rigurosa y sagrada. Moisés le mostró los diseños del tabernáculo, el candelabro, el arca y los altares. Aarón se quedó sin aliento al comprender la grandeza de lo que Dios estaba haciendo. Ya no se trataba de dominar multitudes, sino de servir en reverencia. Cada instrumento representaba una verdad eterna, y cada cortina, una frontera entre lo profano y lo santo. En el centro de aquel plan, él, el hombre que había caído, sería elegido para vestir las vestiduras de pureza. Cuando Moisés colocó sobre él la túnica blanca del sacerdocio, Aarón sintió que su alma era vestida también con un nuevo propósito. Luego vino el efod bordado con hilos de oro y escarlata, símbolo del llamado celestial. En su pecho se colocó el pectoral del juicio, adornado con 12 piedras preciosas que representaban a las tribus de Israel. Cada joya brillaba como un recuerdo del pacto renovado. Aarón sintió el peso literal y espiritual de aquellas piedras sobre su corazón. Su tarea sería llevar el nombre del pueblo ante Dios, día y noche, con pureza y verdad. Finalmente, Moisés vertió aceite sobre su cabeza, y el líquido dorado descendió lentamente, empapando su cabello, su rostro y su barba. Era el aceite de la unción, el sello de su restauración. El aroma perfumado llenó el aire, y el pueblo observó con asombro. El fuego que un día había simbolizado juicio, ahora simbolizaba consagración. Aarón sabía que no merecía aquel honor, pero también comprendió que Dios no llama a los dignos, sino que dignifica a los que llama. Durante la primera ofrenda en el altar, Aarón tembló al acercarse. El recuerdo de su pecado lo asaltó por un instante, pero la voz de Dios resonó en su interior: acércate, porque he hecho expiación por ti. Al colocar el sacrificio, el fuego descendió del cielo y consumió la ofrenda en instante. Una llama espléndida iluminó el altar, y el pueblo cayó rostro en tierra. Aarón lloró. De su caída había nacido una nueva forma de fe. Era el testimonio vivo de que el perdón no solo limpia, sino que transforma la historia del hombre. Las llamas del altar ardieron día y noche, y Aarón las observaba cada amanecer con reverencia. En cada chispa veía su propia historia, un hombre que había fallado, pero que ahora ardía con propósito. El sonido del pueblo que cantaba alabanzas era distinto, ya no eran gritos de euforia, sino cánticos de gratitud. El desierto seguía siendo árido, pero el fuego que antes castigaba ahora iluminaba el camino. Aarón comprendió que el verdadero fuego de Dios es el que purifica sin destruir. Con el tiempo, su servicio se volvió ejemplo de humildad. No hablaba con la misma fuerza que antaño, pero sus palabras estaban llenas de mansedumbre. Había aprendido que la intercesión requiere lágrimas más que discursos, y que el poder espiritual se manifiesta en la obediencia silenciosa. Cuando entraba al lugar santo,
Lo hacía con paso lento, consciente de que cada movimiento era un acto de adoración. En el sonido de sus propias pisadas, Aarón escuchaba el eco de la gracia. Una noche, mirando el altar encendido, Aarón recordó el día en que el fuego del Sinaí había llenado la montaña. Aquella llama ardía con el mismo poder, pero ahora ya no se alzaba para destruir, sino para habitar. Sonrió débilmente, con el rostro humedecido por las lágrimas. Dios había tomado su vergüenza y la había transformado en ministerio. De entre las brasas del arrepentimiento, había hecho nacer una luz perpetua. Su historia ya no era la del que cayó, sino la del que fue levantado por el amor infinito de su Creador. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El fuego del altar ardía día y noche, símbolo perpetuo del pacto entre Dios y su pueblo. Aarón lo observaba en silencio, recordando el camino recorrido desde el desierto hasta el tabernáculo sagrado. Su corazón, alguna vez quebrantado por la culpa, ahora latía con una serenidad nueva. Había descubierto que el sacerdocio no era un privilegio, sino una carga de amor, una entrega ininterrumpida entre lo humano y lo divino. Los días se sucedían con solemnidad. Cada sacrificio que ofrecían no era solo para los pecados del pueblo, sino también para los suyos. Cada gota de sangre derramada sobre el altar era un recordatorio de su propia fragilidad. Pero en esa debilidad había alcanzado la verdadera comunión con su Creador. El perfume del incienso, ascendiendo como nube dorada, se convertía en una metáfora viva del perdón que él mismo había experimentado, una gracia que sobrepasa los errores y que transforma las ruinas del alma en columnas de fe. Con el tiempo, la imagen de Aarón cambió ante los ojos del pueblo. Ya no lo veían solo como el hermano del profeta, ni como el hombre que moldeó el becerro traidor. Lo veían como el sacerdote que intercedía con lágrimas, aquel que cargaba el peso de 12 tribus sobre su pecho. Cuando caminaba entre las tiendas con su vestidura blanca y su mirada humilde, las madres le mostraban a sus hijos y decían, ese hombre habla con Dios. El pasado había dejado cicatrices, sí, pero también lo había hecho más humano, más cercano, más digno de confianza. En los días de asamblea, cuando Aarón extendía las manos sobre el pueblo para bendecirlo, un silencio reverente cubría el campamento. Su voz, más serena que poderosa, pronunciaba las antiguas palabras de bendición que Dios mismo había revelado. En ese instante, las cabezas se inclinaban, los corazones se quebrantaban, y el aire se llenaba de una sensación inexplicable, una paz nacida de la misericordia. Aarón entendía que cada bendición era un eco del perdón, un reflejo de lo que él mismo había recibido en su encuentro con la gracia divina. La vida en el desierto no fue fácil para nadie. Hubo rebeliones, hambre, sequías y guerras. En todas ellas, Aarón estuvo presente como mediador y como símbolo de la paciencia divina. Cuando el pueblo murmuraba contra Moisés, él permanecía junto a su hermano, sosteniendo la vara, símbolo del sacerdocio. En una ocasión, cuando una plaga azotó el campamento y el fuego de Dios comenzó a consumir a los rebeldes, Aarón corrió entre los vivos y los muertos con un incensario en la mano, interponiéndose entre el juicio y la vida. Aquel acto heroico definiría su legado, un sacerdote que se atrevió a pararse entre el pecado y la misericordia. Cada amanecer traía consigo nuevas responsabilidades. Aarón se levantaba antes que los demás, lavaba sus manos, vestía su túnica y ofrecía el sacrificio diario. Las brasas del altar chispeaban mientras el sol teñía de rojo el horizonte. Su vida se había convertido en una liturgia constante. No había descanso para quien servía ante el fuego eterno. Pero lejos del peso, encontraba consuelo en cada acto de servicio. Sabía que su obediencia, aunque imperfecta, sostenía la relación entre Dios y su pueblo. Cada día ofrecía un pequeño sacrificio de sí mismo, su orgullo, su pasado, su voluntad. Los años comenzaron a pesar sobre sus hombros. Su cabello se tornó blanco, sus manos, más lentas, pero su espíritu se mantenía encendido. Miraba a sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, y veía en ellos tanto esperanza como advertencia. El sacerdocio era una herencia sagrada pero también peligrosa. Les enseñó con ternura que no podían acercarse a lo santo con liviandad. Les habló del fuego extraño, del becerro de oro, de los días en que el corazón del hombre quiso ser Dios.
Les enseñó que servir en el altar era vivir en el filo entre la vida y el juicio, y que la santidad no se deseaba, se cuidaba. No todos escucharon. El día que Nadab y Abiú ofrecieron fuego no autorizado y murieron ante la presencia divina, Aarón sintió que su alma se partía otra vez. No lloró en público. Guardó silencio, un silencio que gritaba más fuerte que cualquier lamento. En el sacrificio de sus hijos comprendió que la obediencia no admite excepciones. El fuego que consume no distingue entre culpables y consagrados. Esa herida lo acompañaría hasta el final de sus días, recordándole que el llamado sacerdotal no se sostiene en la sangre familiar, sino en la fidelidad espiritual. Sin embargo, Dios no retiró su favor. Aarón siguió sirviendo, guiando, levantando su voz en intercesión. En sus oraciones ya no pedía larga vida ni honra, sino que el pueblo permaneciera fiel. Su relación con Moisés siguió siendo un ejemplo de unidad. Aunque diferentes en carácter, ambos servían al mismo propósito. Cuando Moisés subía al monte, Aarón sostenía el pueblo. Cuando el pueblo se quebraba, Moisés intercedía. Eran dos rostros de una misma misión, ser puentes entre el cielo y la tierra. Con los años, Aarón aprendió que el fuego de Dios no siempre viene en castigo. A veces desciende para purificar, para enseñar, para abrazar. Vio milagros renacer en medio de desobediencias, vio maná caer del cielo, vio agua brotar de la roca. Y cada una de esas señales avivaba en su interior una verdad incuestionable: Dios no abandona a los suyos. Si el Altísimo había decidido habitar en medio de Israel, nada podría separarlos de su cuidado. Esas certezas lo mantenían firme, incluso cuando el desierto parecía no tener fin. El día que Dios ordenó que Aarón subiera al monte Jor para entregar su alma, Moisés lo acompañó junto a su hijo Eleazar. Era el cierre perfecto de una historia escrita entre el polvo y el fuego. Subió lentamente, apoyado en su vara, observando el campamento extendido como un mar de tiendas. Cada paso era un recuerdo: Egipto, el Sinaí, el altar, el perdón. Al llegar a la cima, el viento sopló con suavidad y el atardecer tiñó el cielo con tonos de oro y púrpura. Moisés colocó sobre Eleazar las vestiduras sacerdotales de su padre, y el relevo quedó sellado. Aarón se recostó sobre una roca, mirando el cielo del desierto. En sus labios se dibujó una leve sonrisa. Todo había valido la pena: las lágrimas, las caídas, las pruebas. Había visto la gloria de Dios, había sentido su perdón. Antes de cerrar los ojos para siempre, murmuró una oración de gratitud y bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Sus palabras se disolvieron en el viento como incienso. Su espíritu, finalmente libre, fue recibido en la presencia de aquel que lo había perdonado, enseñado y amado. Cuando Moisés descendió del monte sin su hermano, el pueblo comprendió que una era había terminado. Lloraron por días, recordando al sacerdote que había llevado sus nombres ante el trono divino. La nube permaneció sobre el tabernáculo como signo de aprobación. Aarón había cumplido su propósito. Su historia no era la de un hombre perfecto, sino la de un hombre restaurado. Su legado se convirtió en el testimonio eterno de que la misericordia de Dios puede transformar incluso la caída más profunda en un altar de redención. Hoy, el nombre de Aarón sigue resonando en la historia sagrada como símbolo del sacerdocio que nace del perdón. Su vida recuerda que Dios no busca hombres sin errores, sino corazones dispuestos a levantarse después de caer. Su fuego no se apagó con su muerte, sino que se multiplicó en cada generación de siervos que aprendieron de su historia. Entre el polvo del desierto y el resplandor del altar, Aarón se convirtió en una brújula de esperanza, la prueba viva de que de las ruinas del pecado puede brotar una comunión eterna con lo divino. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia.